Buen día. Agradezco la invitación que me hizo el licenciado Víctor Manuel Baiceja a través de la Dirección de Cultura para ofrecer esta charla con motivo de la conmemoración del 210 aniversario del inicio de la independencia de México. El objetivo de la misma es esbozar un panorama de lo que estaba sucediendo en la Nueva España y específicamente en la ciudad de Pátzcuaro desde las décadas previas al inicio de la independencia hasta la consumación de la misma. Se propone visualizar este periodo clave en la historia de México a partir de un contexto local, para tratar de entender lo que les tocó vivir a los pátzcuarenses desde sus distintas posturas, pues, como se sabe, mientras unos siguieron fieles al rey, otros apoyaron la causa insurgente y otros más, sin estar de un lado u otro, les tocó vivir la cruenta lucha y sufrir las consecuencias. El malestar de la sociedad novohispana ante las autoridades reales se venía fermentando mucho antes de septiembre de 1810. Desde que los Borbones tomaron el poder en España, implementaron en sus colonias reformas fiscales, comerciales, militares y religiosas a hacer más eficiente la recaudación de impuestos, crear una milicia y disminuir el poder de la Iglesia. Para garantizar su éxito, la corona enviaba a la Nueva España funcionarios de su confianza que sustituían a los criollos y a las élites locales. La sociedad novohispana estaba claramente estratificada por su condición racial y económica. En esta pirámide social, los españoles nacidos en la península ibérica ocupaban el nivel más alto en cuanto a derechos y posibilidades a acceder a cargos políticos y religiosos de importancia, poseer los negocios más redituables y con ello ejercer el poder sobre el resto de la población. En esta jerarquización le seguían los españoles criollos, mestizos, indios, castas y al final los mulatos esclavos. No solo los estratos inferiores se asumían oprimidos por este sistema colonial. Entre los criollos había un gran malestar por el hecho de ser excluidos de los cargos administrativos más importantes de la Nueva España. Incluso al interior de las órdenes religiosas, las fricciones entre criollos y peninsulares por obtener los cargos de mayor rango eran comunes desde el siglo XVII. En la provincia michoacana de mediados del siglo XVIII había una lucha entre Valladolid y Pátzcuaro por la posesión de la capital civil, que en 1718 había recuperado Pátzcuaro. En 1761, el recién nombrado alcalde mayor Luis Vélez de las Cuevas Cabeza de Vaca, por iniciativa propia, mudó su residencia a Valladolid, pero sería hasta 1787 cuando la Real Audiencia resolvería que la capital de la intendencia recién creada pasara de manera definitiva a Valladolid. Desde luego que algunas familias pascuarenses estaban descontentas con la decisión de la Real Audiencia, ya que esto los alejaba de los cargos públicos más influyentes y de los beneficios económicos que esto representaba. Algunos oligarcas de Pátzcuaro, como Ignacio Sagasola, Pedro de Alday y su hijastro José María Anzorena, se mudaron a Valladolid y lograron colocarse en cargos públicos de importancia. Durante décadas, el ayuntamiento de Pátzcuaro había estado formado por miembros de la oligarquía local, entre los que se encontraban los Anzorena, Zuloaga, Urrutia, Ugarte, Pimentel, Salceda, Sagasola y Alday. Todos ellos eran propietarios de las mejores casas que rodeaban la plaza principal, de los ingenios azucareros y de las haciendas agrícolas más prósperas de la región, así como de las minas de cobre en Tierra Caliente de Michoacán. Es en esta época que muchas de las casas del corazón de Pátzcuaro fueron reconstruidas, decoradas, amuebladas ricamente de acuerdo a las modas de la época. El resto de la población habitaba casas más sencillas en los barrios de San Agustín, San Francisco, San Salvador, San Juan de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, y en los pueblos que se encontraban a 1 o más kilómetros de distancia. Era un tiempo de bonanza para los empresarios españoles, pero no así para muchas comunidades rurales que habían sido despojadas de sus tierras y se habían visto obligadas a emigrar
hacia los asentamientos mineros donde se requería fuerza de trabajo, o bien tenían que rentarse en las haciendas cercanas, mientras que otros se dedicaban a sus oficios de comerciantes, artesanos, mesoneros, arrieros, herreros, carpinteros, etc. Entre 1770 y 1820, el número de habitantes de la ciudad de Pátzcuaro, cabeza de la Alcaldía Mayor de Michoacán, fluctuó entre un poco más de 3,000 a 5,000. En su mayoría eran habitantes españoles, seguidos por mulatos, indígenas y mestizos. Los pueblos, ranchos y estancias de los alrededores estaban compuestos principalmente por indios. Solo Tzintzuntzan y Cocupao contaban con una población sustancial de mestizos. Por aquel tiempo, la iglesia tenía una enorme influencia en la vida de la población y la gente ocupaba una buena parte de su tiempo en actividades religiosas. En casi todas las familias de españoles había sacerdotes y monjas. Otros se integraban a las cofradías y hermandades, participaban en procesiones y conmemoraciones de la Semana Santa y en la organización de la fiesta del Corpus Christi, Nuestra Señora de la Salud, San Francisco, San Nicolás Tolentino, Santa Cruz y Santa Gertrudis. A través de las cofradías, también separadas por estratos sociales y raciales, sus miembros colaboraban con el sostenimiento de la iglesia, incluyendo las fiestas, el mantenimiento y el remozamiento de los edificios religiosos. El reflejo más claro de lo que representaba la religión en el pueblo era el número de edificios dedicados a este fin. Más allá de las actividades cotidianas, algunos eventos cambiarían la historia local irremediablemente. Los años 1766 y 1767 en Pátzcuaro se caracterizaron por una serie de protestas debido a la presencia del sargento Felipe Neve, quien había sido enviado a reclutar hombres para adherirse a la leva y a las milicias provinciales, por el pago de la sobretasa de tributo que los indígenas debían entregar al alcalde mayor, así como por la expulsión de los jesuitas de Pátzcuaro por las tropas, con quienes la muchedumbre tuvo un enfrentamiento, resultando muchos manifestantes heridos. En el momento más crítico, los sublevados saquearon las casas de los españoles miembros del ayuntamiento, amagaron con incendiar las casas reales y cometieron toda clase de desmanes, amenazando con desconocer a las autoridades virreinales y romper la sujeción de la corona. La insurrección fue disuelta con severos castigos, siendo el más enérgico el cumplimiento de la sentencia de muerte del gobernador de Indios, don Pedro Soria Villarroel, primo de la madre de Gertrudis Bocanegra, y otros de los líderes, esperando sirviera como escarmiento para la muchedumbre. A partir de estos conflictos, los antiguos privilegios que habían tenido el gobierno indígena desde tiempos de la conquista fueron retirados de manera definitiva. Por estos años, gran parte de los templos y conventos de los franciscanos de la provincia de Michoacán estaban siendo secularizados y sus beneficios retirados. Lo mismo pasó con los de la provincia agustina de San Nicolás Tolentino, cuando las autoridades reales les secuestraron sus propiedades, restándoles poder e influencia entre la feligresía. En el caso de Pátzcuaro, los templos siguieron teniendo uso religioso, pero sin su beneficio doctrinal. De ellos, el convento de San Francisco quedó como casa de recolección, es decir, con funciones similares a las de los monasterios europeos, donde los frailes que fueron retirados de sus funciones de doctrina se recluyeron en él. A los conflictos sociopolíticos de la época se debe agregar la crisis agrícola de 1785-1786, que dejó sentir sus efectos en el obispado de Michoacán, obligando a un gran número de campesinos a emigrar hacia las ciudades. Ante esta situación, el ayuntamiento de Pátzcuaro solicitó al Cabildo Catedralicio un préstamo de 8,000 pesos por un plazo de 2 años para la compra de granos que servirían para abastecer a las clases menesterosas. En estos años aparecieron en todo Michoacán letales epidemias que dejaron numerosas víctimas en su población, de por sí bajas de defensas por desnutrición. Para finales del siglo XVIII, la economía de la ciudad se encontraba estancada y los recursos con que el ayuntamiento contaba eran insuficientes para realizar las mejoras materiales que la ciudad requería, por lo que constantemente solicitaba nuevos impuestos
a los comerciantes que llegaban a la ciudad y donaciones a los vecinos españoles adinerados para la construcción y remozamiento de puentes y calles, que regularmente eran los mismos que apoyaban las obras materiales, establecían capellanías y obras pías en favor de la iglesia. Por otro lado, desde finales del siglo XVIII y principios del XIX se estaban gestando en la Nueva España transformaciones intelectuales influenciadas por la Ilustración y por la independencia de las colonias norteamericanas. En 1809, los excesivos gastos militares contra Inglaterra le habían provocado una fuerte crisis económica a España, por lo que constantemente solicitaba préstamos y donativos a la Iglesia y a los españoles de América. Además, las crecientes demandas fiscales y la promulgación de la Real Cédula sobre enajenación de bienes raíces, así como cobro de capitales, de capellanías y obras pías para la consolidación de vales reales en 1804, había causado un hartazgo en la población y había dejado en la quiebra a muchos criollos, incluyendo sacerdotes,